El día de hoy vamos a ver un milagro que los editores de Biblias titulan como esto: las bodas de Caná. ¿Ya usted recuerda el milagro? Esas bodas de Caná, ¿recuerda el milagro? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Convierte el agua en vino. Y lo hace, ¿verdad? ¿En qué cosas? En unas tinajas, ¿verdad? De agua para purificación, es decir, de las que se usaban para bañarse. Eso va a ser lo interesante. No lo vamos a ver, ¿verdad? No lo vamos a ver ahorita, pero lo vamos a notar. Así que el día de hoy vamos a ver este milagro llamado así, las bodas de Caná. Ahora, no concluiremos hoy el milagro. No vamos a hacer o no vamos a ver toda la cuestión del milagro, lo vamos simplemente a leer, pero no lo vamos a concluir como tal. Vamos a ver unos aspectos importantes. Solo quiero llevarle a una reflexión sobre un versículo del capítulo 2 de Juan. De hecho, este milagro pretendo que lo podamos relacionar con alguno de los aspectos de lo que en los próximos días celebraremos como Navidad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a poner énfasis, no es que haya nacido un 24, pero es el tiempo propicio que la gente desea oír y nosotros también les podemos enseñar. Así que aprovechemos este tiempo. Ahora, independientemente si celebras o no la Navidad, es una oportunidad para hablar sobre la verdadera Navidad que es Jesucristo. Es una buena oportunidad porque la gente está deseosa. Es una oportunidad más de hablar sobre quién es el Señor Jesucristo, de cuál fue su obra y cuál es su poder. Por eso es importante hacerlo. Pero mi intención hoy no es hablar sobre el aspecto o algún aspecto de Navidad. Es hablar de un milagro. Y este milagro está precisamente en Juan capítulo 2. Ahora bien, ¿dónde quiero empezar? No quiero empezar en el capítulo 2, quiero empezar en el capítulo 1, ¿verdad? Así que pueden ir un poquito allá. Pero hay algo importante en el Evangelio de Juan que usted va inmediatamente a notar que le va a ayudar para poder entender muchas de las cosas que hacía el Señor Jesucristo. Me ayuda por favor con el versículo 14 de Juan 1, dice la escritura de esta manera, juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche cómo está diciendo el apóstol Juan. Aquel verbo, refiriéndose al verbo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo ¿qué? Carne, se hizo como uno de nosotros, un ser humano, pues. Y entonces dice, y habitó, y la palabra es bonita. Recuerdan que ya habíamos dicho que esta palabra habitar es una palabra que, bueno, se ha traducido como habitar, pero la palabrita tiene la connotación de poner su tabernáculo entre nosotros. Y además dice Juan, entre paréntesis, está puesto en nuestras Biblias, ¿qué cosa? Y vimos su gloria. Entonces, una de las cosas que Juan nos está diciendo es que ellos pudieron ver su gloria. Y dice gloria como del unigénito del Padre, lo cual significa que Juan nos está dando testimonio de que él, los discípulos y la generación pues que estuvo alrededor de Cristo vieron quién era él. Ahora, usted y yo no podemos ver esa gloria directamente porque no estamos ahí presentes, pero sí lo podemos ver a través de sus milagros y de lo que dijo. Y creo que cada vez que vamos a la palabra y cada vez que vemos los evangelios, cada vez que los leemos y cada vez que estamos impresionados con lo que dice y apreciamos el evangelio, nuestra oración podría ser muy bien, muéstrame tu gloria. Quiero saber, quiero conocer más de ti. Muéstrame más de tu belleza, muéstrame más de tu grandeza, muéstrame más de tu esplendor, muéstrame más de tu amor, muéstrame más de tu misericordia en la palabra. Eso es hacia donde deberíamos siempre dirigirnos. Señor, yo quiero conocer más de ti. ¿Y cómo lo conocemos? A través del Evangelio. Y no solamente, mi amado hermano, nuestra oración podría ser, Señor, quiero que tú me muestres, así como a Juan, tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sino al mismo tiempo, ayúdame a que a través de lo que yo veo en tu palabra, sea yo transformado a tu imagen. Ayúdame, por favor, a mirar, como dice Corintios, a mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor y ser transformado de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y bueno, creo que esta podría ser una buena oración para nosotros. Por eso, mi amado hermano, yo te invito a que vayas a la palabra, al Evangelio, porque ahí vas a descubrir la gloria de Cristo. Yo no te la puedo contar, te la puedo leer
y te puedo decir esas gloriosas maravillas que es el Señor, pero tú tienes que ir a la palabra y el Evangelio, y el Espíritu Santo te va a guiar a que veas esa majestad, y tú vas a estar siendo confrontado con Él, Señor, y lo que contemplas, lo que tú miras es lo que tú vas a hacer. Y cuando miras a Cristo, entonces resulta que Cristo va a ser formado en ti. Así que ojalá que esta sea nuestra oración del día de hoy. Esta es mi intención en esta enseñanza sobre este milagro. Y bueno, el día de hoy, por eso, vamos a ver uno de esos milagros que nos alienta a orar de esta manera, a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos muestre cada vez más su gloria para ser transformados a su imagen. Este milagro, vuelvo a repetir, es lo que los editores de Biblias lo llaman como el milagro o las bodas de Caná. No sé usted cómo le llamaría. Yo a veces veo esos títulos y digo, yo lo llamaría de otra forma, ¿no? Pero quizás usted lo llamaría, no sé de qué forma, ¿no? A lo mejor el agua transformada en vino, o la mujer imprudente, ¿no? O una respuesta rara, ¿no? Yo pondré algunos calificativos ahí porque está sumamente interesado. Ahora quisiera que tomemos como inicio lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Después de narrar el milagro, dice el versículo 11 lo siguiente del capítulo 2. Me acompaña, dice así. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos. Ahora, escuche ya lo que dice, ya notó lo que dice el texto. Este principio de señales, ¿cuáles señales? Bueno, del milagro que había hecho de convertir esa agua en vino. Y dice, hizo Jesús este tipo de señales ya en Caná de Galilea. Y escuche ahora lo que continúa en el texto. ¿Y qué cosa? Manifestó su gloria. Nota usted, ya desde esto, de lo que está haciendo el Señor, en cada milagro el Señor está manifestando ¿qué? Su gloria. Así que cada vez que vas al Evangelio, cada vez que vas a la palabra, cada vez que lo conoces y observas quién es Cristo, estás viendo ¿qué cosa? Su gloria. Por eso, mi amado hermano, si no leemos la palabra, si no vamos a la Escritura, no podemos ver la gloria de Cristo. Para nosotros estará oculto, como lo estaba cuando no éramos de Cristo, ¿recuerda? Cuando éramos de Cristo, la gloria de Cristo no nos parecía extraordinaria. Simplemente pensábamos que eran como unos rayitos que salían de su cabeza, ¿verdad? Y era todo lo que nosotros considerábamos la gloria de Cristo. Pero escuche, cuando Él dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y escuche lo que resulta de la manifestación de su gloria. ¿Qué dice el versículo cuando termina el versículo 11? Y sus discípulos creyeron en Él. Así que tenemos por una parte la manifestación de su gloria para que creamos en Él. Así que, mi amado hermano, yo oro al Señor, y amigos que estamos aquí, yo oro al Señor que puedas mirar la gloria de Cristo y puedas creer en Él. No hay otra manera de hacerlo, ¿me explico? No hay otra manera de acercarnos al Señor, sino primeramente viendo la manifestación de su gloria y luego, guiados por el Espíritu Santo, depositar nuestra fe en el Salvador. De tal manera que esto va a ser importante. Así que yo te pido, hermano, que veas la gloria de Cristo en este milagro. Así que, si no conoces al Señor Jesús, pero si observas detenidamente lo que Jesús es, lo que Jesús hace y lo que Jesús dice, y lo valoras, entonces puedes ser guiado por el Espíritu a creer en Él. Y si ya conoces a Jesús, puedes ser guiado por el mismo Espíritu para ver cada vez más esa gloria maravillosa del Señor y ser transformado en su imagen. ¿Y dónde podemos ver esa gloria en este milagro? Bueno, me gustaría empezar con este milagro. Si por favor me ayudan a leer Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Ahí vamos a empezar. No vamos a leerlo completo, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente esos 4 versículos, y de esos 4 versículos solamente voy a tomar uno para el día de hoy. Así que dice la Escritura, Juan capítulo 2, versículo 1 al 4, juntos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y es importante este milagro, ya notó, ya de entrada, bueno, usted puede observar que hay una boda. ¿Y a quién no le gustan las bodas?
¿verdad? Vas a una boda, todo es alegría, todo es mucha algarabía, ¿verdad? Ves a los novios y ves a las personas que no habías visto hace mucho tiempo. Pero aquí, mi amado hermano, ahí lo invitan a Jesús a esas bodas. Bueno, también estaba ahí la madre de Jesús, María, y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Así que ya pensará que usted que no era una boda pequeña. Era una boda que por lo menos ya tenía 13 personas, más los padres de la novia, los padres del novio, más los parientes y demás. Así que era una gran boda. Y dice la escritura, ¿verdad?, que estando allí faltó el vino. Una parte importante en la celebración. Ahora, quiero poner énfasis. Ese vino, no pienses que es de estas marcas comunes que nos anuncian por las televisoras, ¿no? Sino tiene que ver con este producto de la vid, ¿no? Ahora, le falta el vino. Y escuche lo que pasa. La madre de Jesús le dijo, ¿qué cosa? No tienen vino. Usted dirá, vaya, está bien, ¿no? Pero la respuesta va a sorprender. ¿Ya notó? Me ayuda de nueva cuenta, versículo 3 y 4, dice la escritura. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Quiero que observe la respuesta de Jesús a María. La respuesta es esta. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, yo quizá lo dije de una manera muy suave, o quizá lo dijo de una manera más fuerte, o quizá lo dijo de una manera más amable. Pero la cosa es esto, que sea de una u otra manera, la respuesta es esto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ahora, ¿usted cómo piensa que es esta respuesta? ¿Cómo pensaría que es esta respuesta para usted? ¿Es una respuesta un poquito dura, fuerte, majadera? Pero hay una razón. Y esta es parte de este milagro. Vamos, que quiero que usted observe conmigo. Nota que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él no le dice, ¿qué tienes conmigo, madre? No le dice, ¿qué tienes conmigo, mamita? Espérate, todavía no es mi tiempo, ¿no? O mami, ahorita no. Él no le dice esto. Parece irrelevante, pero Jesús le dice esto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece la respuesta un poco irrelevante, pero aquí está en parte la gloria que el Señor y que la palabra quiere que veas. Esto es algo fundamental en todo el milagro. El milagro, vamos, de entrada, es espectacular, ¿cierto? O sea, unas tinajas de agua que se usaban para los lavamientos, es decir, para bañarse, son llenas de agua para bañarse y son convertidas en vino, y vino de primera, ¿no? Ahora, escuche, independientemente de ese gran milagro, porque recuerda, la semana pasada vimos que a las palabras de Jesús siempre le siguen sus milagros. Y eso es importante, porque en esta parte parecería irrelevante, ¿verdad? Pero aquí te puedes observar la gloria del Salvador que quiere que veas hoy en su palabra. La palabra que usa Jesús es la palabra mujer, dice ahí en nuestra traducción. Pero es una palabra que se usa para designar a una mujer casada en el original. ¿Cómo le decimos a una señora casada? Señora. Esa es la palabra que usa. Entonces ya parece menos, vamos, ahora sí cualquier día, ay, qué agresivo, ¿no? ¿Qué tienes contra mí, señora? Esta es la parte de la gloria que veo. La palabra es designar a una mujer casada. Algunos la traducen como señora o esposa de alguien. ¿Qué tiene contra mí, señora? ¿No? O esposa, ¿no? Refiriéndose a mujer. Por eso se traduce como mujer. Ahora, esa palabra no es irrespetuosa. ¿Me explico? No es irrespetuosa. Sin embargo, quizá quieras considerar lo que dijo antes de llamarla mujer o señora. La frase que dijo el Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Me acompaña? Lo vamos a leer algunas veces. ¿Cuál fue la palabra que dijo el Señor Jesucristo a María? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, esto es importante, porque ya de entrada nos está manifestando su gloria y la primera cosa que dice ahí, ¿qué tienes conmigo, mujer?
La frase ¿qué tienes conmigo? Es una frase que se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Y es una frase, mis amados hermanos y amigos, es una frase que cada vez que se dice o que se menciona en el Nuevo Testamento, viene o es dicha por un demonio a Jesús. Es decir, cuando Jesús se entromete en el dominio de un demonio, ¿verdad? Y comienza Jesús a ejercer su poder, su influencia y sus palabras, donde ellos tienen control, entonces ellos le dicen esa frase. Acompáñame con algunos textos para que lo constatemos, que son más o menos entre 5 y 6 en el Nuevo Testamento. Yo solamente tengo 3, ¿verdad? Mateo 8:29. Jesús viene, ¿verdad? Y ve ahí a un hombre que tiene un demonio, y cuando está ahí, dice versículo 29, ¿me acompañan, hermanos? ¿Qué dice? Le responde ese demonio: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, el Señor se acerca, hace algo, manifiesta su poder, y ellos ¿cómo reaccionan? Diciéndole: ¿qué tienes contra mí? Marcos capítulo 1, versículo 24. Dice el texto así. Lo tiene Marcos 1, 24. Lo tiene, ayúdame a leer, dice así. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Notan? Ahora también le vuelven a decir: ¿qué tienes con nosotros? Marcos 5, 7, por favor. ¿Lo tiene? Ayúdeme, dice. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, es importante que la palabra que hace o que dice Jesús en esta primera parte, en el milagro, es importante esa parte, porque ahí puedes ver su gloria. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque obviamente lo que está diciendo es: no te metas en este territorio conmigo. Jesús le dice a María 2 cosas. Mujer, señora, no quiero que me presiones. No es asunto tuyo. No deberías meterte en mis asuntos. No te deberías meter en lo que es propio del rey. No te metas en mi autoridad. No te metas en mi poder. Parece majadero, pero es real. Y el Señor Jesucristo no se anda con miramientos, mi amado hermano. Creo que todos sabemos lo que después va a hacer. Eso es lo impresionante. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y después convierte el agua en vino. Y cualquiera diría: ya ves que fue por la palabra de su mamá que le dijo al oído, mi hijo. No. Él deja en claro su gloria. ¿Quién soy yo? No te metas, no te entrometas, no quieras gobernar lo que solo el Hijo de Dios puede hacer. Pero mire, Jesús no le responde a María, su madre en la carne, con palabras suaves, sumisas y dulces. No le dice: ay, mamita, discúlpame, mira, ahorita no, después te explico, Él no le va a decir eso. Él es directo, como siempre es directo nuestro Señor. Dios no te habla como para que endulzarte el oído, para que tú te acerques a Él. Él te habla con la verdad y te dice: así soy yo. Y todo aquel que ama al Señor sabe que cuando te acercas al Dios vivo, es un Dios que sabe decirte aquello que tienes como problema o como pecado, ¿cierto? Él no te dice: bueno, mi hijo ha fallado un poco, ¿verdad? Cayó en el adulterito, ¿verdad? Es un borrachito. No, Él te dice: eres un borracho, eres un adúltero, Él lo dice de manera frontal. Jesús no le responde como un hijo que oye a su mamá que le pide hacer algo. No, el Señor no va a hacer eso. Y eso es la gloria de nuestro Señor. ¿Eso no te da una cierta confianza, hermano? Como tampoco oyó a sus hermanos. Sus hermanos en algún punto, los hijos de José, cuando le dijeron que se mostrara todo, le dijeron: bueno, pues si tú sabes esto y haces esto, muéstrate al mundo entero para que te conozcan, ¿no? Para que tu fama ahí se da. Por favor, vaya a Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, y mire cómo está estructurado lo que va a suceder o lo que sucede con los hermanos de Jesús. Entonces tenemos a María y luego sus propios hermanos. Juan capítulo 7, versículo 1 al 7. ¿Me acompaña a leer? Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces tú notas el buen consejo, voy a poner así entre comillas, el buen consejo de los hermanos de Jesús, de parte de José, los hijos de José y María. Escuche cuál es el consejo. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí. ¿Notan? Jesús, no te conviertas simplemente en lo que eres aquí regionalmente. Sal de aquí, vete, ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esto es impresionante porque estas palabras vienen de ¿quiénes? De sus hermanos, pero de unos incrédulos. Ve, muéstrate esas obras que hace allá. Pero eran incrédulos. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Tenían razón o no? Bueno, la intención detrás de todo ello es que también ellos buscaban cierto reconocimiento, cierta fama. Somos los hermanos de Jesús. Por favor, déjanos entrar. Vamos a pasar. No, sí, es que son los hermanos de Jesús. La intención está de todo eso. Ahora, si luego lees después lo puedes leer después de Juan capítulo 7, versículo 5, más adelante, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús les dice: no, vayan ustedes, mi tiempo no ha llegado, vayan ustedes. Y ellos van, suben sus hermanos y después él sube. Y lo hace, mi amado hermano, y justamente también ahí muestra su gloria, porque justamente él no se va a dejar dominar por nadie. Hermanos y amigos, debes saber que ninguna relación física en la tierra obligan ni controlan a nuestro Señor. Ni su madre María, ni sus hermanos, ni nadie tiene ningún privilegio especial para decirle qué debe hacer. Es que como yo soy un hijo del rey, entonces se acerco a mi padre y le digo: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y el Señor dice: espérate, tú no vas a decir qué es lo que tengo que hacer. Ni su madre María, ni sus hermanos, ni nadie tiene ese privilegio especial para decirle qué debe hacer. De hecho, si sus hermanos no hubieran creído en él, su ventaja de ser hermanos por parte de su madre no les daría ningún privilegio para estar en el cielo. Estarían en la condenación eterna. Así que cuando las personas se acercan, según ellos, a María para que le hable a Jesús y le favorezca con algún milagro, no se dan cuenta que minimizan la gloria de Cristo. Minimizan la gloria del Señor. Disminuyen lo que Él es. Lo hacen un hijo de mami y no lo hacen el Señor. ¿Me explico? Así que por eso es importante este pasaje. Ya de entrada nos pone mucho que ver. Así que no te dejes engañar por aquellos que dicen: es que bueno, ¿qué más que una madre que le diga a su hijo: hijo, mira, haz esto, haz aquello? Porque han venido a mí unos parientes que dicen que, o han venido a alguien a pedirme que te diga que el Señor dice: madre, o en este caso no le dijo madre, sino le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Tú no me gobiernas, tú no dices qué tengo que hacer. Así que, mi amado hermano, olvidan esa gente que Jesús desde la eternidad y hasta la eternidad está total y absolutamente sujeto a la voluntad del Padre. No está sujeto a ninguna voluntad de hombre, no está sujeto a ninguna voluntad de alguien. Él está sujeto a la voluntad del Padre. Y ya de entrada te digo, hermano, esto también nos enseña el Señor. ¿A quién te sujetas? ¿Cuál es la sujeción que tú tienes en tu vida sobre las cosas espirituales y sobre las cosas morales que inciden en la gloria de Dios? Por eso Jesús insistió muchas veces en que Él simplemente hacía la voluntad de su Padre, no de las personas. ¿Me ayuda? Juan 4:34. Dice la Escritura así. ¿Lo tiene? Juan 4:34. Ayúdame a leer. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿Recuerdan que era lo que había pasado ahí? Estaba platicando con una mujer samaritana, los discípulos habían ido a comprar comida, regresan y lo ven ahí, pensaron que ya les había dado de comer y bueno, le preguntan y el Señor dice, a ver, momento, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. No que me digas ya, córtala, Señor, vente a comer, seguramente tienes mucha hambre. Disculpe, señora samaritana, mi maestro ha de tener mucha hambre, así que hágase para acá porque vamos a comer. El Señor dice, no, mi voluntad, o más bien dicho, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del Padre es lo que vino a hacer nuestro Señor. No vino a hacer lo que otros le digan que debería hacer. Él vino a hacer la voluntad del Padre, quien lo había enviado con propósitos. Juan 5:30, por favor, ¿me acompaña? Dice la Escritura en esa porción, con voz fuerte, dice así. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28, por favor. Dijo el Señor Jesucristo así. ¿Lo tiene? Ayúdeme, 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 5:19, perdón, regrese un poquito. 5:19, dice así la Escritura. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, lo que queda claro es que el Hijo de Dios solamente hace la voluntad del Padre. Lo que el Padre ha puesto ya y que se han puesto de acuerdo, porque la voluntad del Padre y la del Hijo son una misma. Y mi amado, si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás en Él, si Él es tu Señor, si Él es tu Maestro, si Él es tu Salvador, entonces lo único que tienes que hacer es la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y yo te pregunto, ¿esa es la manera en que vivimos? ¿Esa es la manera en que desarrollamos nuestra vida cotidianamente haciendo la voluntad de nuestro Padre? ¿Podrías tú decir eso? No, momento. Pecado, no te voy a hacer caso porque yo hago la voluntad de mi Padre. O cuando vienen las adversidades y las pruebas que te impiden pues glorificar al Señor y que te llevan a hacer cosas que no son propias de un hijo de Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sabe, mi amado hermano? El gran problema de nuestro ser es nuestra propia voluntad, que quiere hacer lo que mejor nos guste. Y ahí tienes a Adán y a Eva en el huerto de Edén y ellos hicieron su voluntad, trayendo sobre sus generaciones hasta nuestros días maldición. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Hacer la voluntad de tu Padre? ¿O mandarle a Jesús que haga lo que tú quieres? Entonces, mira lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no vino para ser controlado por otros. Él no vino a que otros compitan con la voluntad del Padre. Y desde una vez te digo, hermano, Él no vino para que las personas compitan con la voluntad del Padre. Yo te pregunto, ¿has estado compitiendo con la voluntad del Padre, queriendo que el Señor Jesucristo haga lo que tú quieres? ¿Que actúe de la manera en que tú deseas? ¿Que haga aquello que te favorece simplemente porque no quieres o sufrir o buscar pues de ti algún tipo de daño? Eso es lo glorioso que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo glorioso del milagro. Más allá de lo que va a ser, que es maravillosamente hermoso y tiene mucho significado, la primera cosa que yo quiero que tú observes es esta gloria de nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta a tu vida y a mi vida diciéndome, yo tengo mi voluntad y mi voluntad es la misma del Padre. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Entonces, mi amado hermano, ¿qué vives? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que haces? Él no vino, vuelvo a repetir, a ser controlado por otros. O que otros compitan con la voluntad del Padre. Por eso Él no está encerrado en algún lugar y lo tengan que sacar a pasear para que haga cosas o para que se ore. Él no es así, porque nadie, absolutamente nadie lo puede sujetar.
porque Él hace solamente la voluntad de su Padre. No vino a hacer la voluntad de otros, aunque sea su propia familia en la carne, ni María ni sus hermanos. Y más nos vale que también nosotros no pretendamos que Jesús haga nuestra voluntad, diciendo lo que Él debe hacer. Más te vale, hermano, no pensar así. Más te vale no pensar en tu corazón que Jesús tiene que hacer aquello, porque como yo digo, en el nombre de Jesús, entonces Dios está obligado a hacerlo. Más te vale, hermano, pensar que cuando tú dices algo, simplemente es porque Él tiene que hacerlo, porque Él ha dicho que tienes autoridad y entonces tú, Dios, hazlo. Y te vas a dar cuenta que Él dice no. Y a veces dice, no por ti, por mí, lo hago. No sé si me explico. Así como aquí, oye, no tienen vino. Bueno, ¿qué tienes contra mi mujer? Y después lo hace. Porque Él es un Dios soberano. Más te vale que dejes de sugerirle que haga lo que tú deseas. Más vale dejar tu corazón, dejarlo de tutear, pues, ¿no? Y mandar que haga tal o cual cosa. Sino siempre deberíamos orar. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también en la tierra. Eso es lo que yo deseo. Ahora no te estoy diciendo que jamás ores por algo. Ora porque alguien se sane, ora por milagros, ora, hermanos, pero la voluntad del que lo hace es su voluntad. Nosotros oramos en el deseo de que sucedan cosas, que el Señor se manifieste en su gloria, como la iglesia en Jerusalén en aquel momento, ¿verdad? Señor, manifiéstate con milagros, con señales, con prodigios, y el Señor que hace, mueve esa iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu desciende sobre ellos y salen, y la gente creía y se acercaba al Señor viendo los milagros y los portentos que se hacían, porque el Señor es así de soberano. La iglesia ora y el Señor se manifiesta como Él quiere, cuando quiere, para su propia gloria. Así que más te vale dejar de tutearlo y mandarle a Él que haga cosas para ti. Sus milagros, su intervención, su gloria, no está a disposición de la voluntad de ninguna persona, ni de sus hermanos, y ni aún de su madre en la carne. Porque Él está completa y absolutamente bajo el dominio del Padre Celestial. Amén. Él es uno con el Padre. Y Él y el Padre tienen una sola voluntad. Por eso es que Jesús nunca dio por sentado que sus lazos familiares de esta tierra, su familia física, tuviera algún tipo de ventaja o algún tipo de privilegio. O incluso algún tipo de influencia o alguna bendición especial. De hecho, en alguna ocasión el Señor hablando, por ahí surge una mujer dándole una bendición a su madre. ¿Recuerdan? Ayúdenme, Lucas 11, 27 y 28. Jesús está enseñando y sucede algo ahí de una mujer, ¿verdad? No sabemos cuál era su intención. Parece muy buena la intención y qué bien, pero ahí hay algo que es bueno que usted lo pueda observar. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. ¿Lo tiene? Ayúdenme a leer. Dice así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Notan? Esta mujer, seguro con muy buena intención, está Jesús hablando, ¿verdad? Hay mucha gente y todo lo que dice, la gente queda pasmada de lo que dice, y esta mujer grita: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, está diciendo, tu mamá, qué bienaventurada es. Y Jesús voltea y dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esto es maravilloso, hermanos. Parece ser una contestación muy grosera también, ¿no? Pero obsérvalo bien. María fue única en la historia de la humanidad. Es absolutamente cierto lo que el ángel le dijo. En Lucas 1:28 dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso es real, ¿cierto? Es favorecida, es bendita entre las mujeres.
Ella, de hecho, recibió este don santo y singular de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios habitó dentro de su cuerpo en forma humana. Luego vivió en su casa, estuvo bajo los cuidados de ella hasta una edad adulta. Pero este llamado a ser madre de Jesús ha tenido o ha llevado a muchos a la tentación de atribuirle muchas cosas a María, ¿cierto? Bienaventurada. Incluso la han llevado al punto de crear en ella una posición casi divina y al grado de adorarla. Algunos dirán, no, nosotros no la adoramos, ¿verdad? Eso no es verdad, no adoramos a María. Bueno, quizá en las palabras que se usan, no me acuerdo, latría y no sé cuál es la otra, ¿verdad? No, nosotros no adoramos. Pero lo que vemos, pues evidencia la adoración, ¿cierto? Ahora, este llamado de lo que dice Jesús, eso que dice Jesús es una prevención, pero al mismo tiempo nos invita a que cuidemos de no caer en idolatrías con personas. Mi amado hermano, de una vez te digo, los pastores no son Dios, no son el Señor. Así que no consideres que un pastor es, no. O sea, si lo dijo fulano de tal, es casi como lo hubiera dicho Pablo. Ten mucho cuidado con eso. Sí, honra a tu pastor, hónralo, considéralo, bendícelo. Sí, Dios le ha dado un don, pero ten cuidado de que no sea tu ídolo. ¿Me explico? Es que si no lo dice fulano de tal, entonces yo desecho todo, ¿no? Alguien me decía, si no lo dice fulano de tal, entonces no te voy a creer, ¿no? Y pues bueno, ¿y ahí qué haces contra esas cosas, no? Pero este llamado es importante. El texto, obviamente, no podemos dejarlo pasar porque no pienses que un vientre bendecido por la presencia de Jesús sea un vientre digno de esa bendita presencia. ¿Me explico? Es decir, el hecho de que María haya llevado en su vientre a Jesús, no significaba que ella tenía algo especial, súper especial, que había sido concebida sin pecado y que además pues era inmaculadísima, de tal grado que ni siquiera murió, sino fue llevada por los ángeles al cielo. Ten cuidado de esas cosas. Eso no es verdad. El hecho de que ella llevara a Jesús en su vientre no significa que ella era digna de hacerlo. Como tampoco tú y yo somos dignos de salvación, ¿cierto? Por eso Jesús advierte de ese peligro en esa ocasión. Lucas 11:28, ¿me ayuda otra vez? Dice así, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y entonces ahí está, mi amado hermano, la gracia de nuestro Señor. Aquí hay gracia para nosotros, aquí hay entendimiento para nosotros. Aquí ves la gracia de Dios que protege a los cristianos y protege a los que lo amamos de la idolatría, pero también protege a María de la verdadera bienaventuranza. Jesucristo le dice a la mujer que la bendición no está en cuidar la palabra de Dios hecha carne, es decir, a Él, sino en guardar la palabra de la palabra. ¿Me explico? ¿Vieron con el texto otra vez? Dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Haber dado a luz y criar al niño Jesús fue, por supuesto, un favor increíble, pero no fue el mayor favor que Dios le concedió a María. ¿O sí? Aunque le dio a María un llamado importante, único, la forma más importante en que Dios favoreció a María es la misma que te favorece a ti y a mí. ¿Cierto? Si lees la palabra, no se enseña en ningún lugar, vuelvo a repetir, que María no tuviera pecado. María no fue concebida de manera inmaculada, sino que al igual que nosotros, dice el Salmo 51:5, en maldad me concibió mi madre. A menos que Dios hiciera algo para eliminar su pecado, la ira de Dios estaba sobre María, igual que está con todos. Esto significa que el favor de Dios hacia María no era merecido, ¿o sí?
Él la eligió por alguna razón, no porque María fuera algo en especial más allá de todas. Vírgenes había muchas, mujeres piadosas había muchas, pero él decidió elegir a María. Jesús quiere entonces que observes esto. La mayor bendición de María no es esa, sino que recibió María la salvación de aquel que dio a luz, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. La mayor bendición es que a través del Salvador puede ella ser llevada a Dios también, y esa es la misma bendición que tenemos todos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ella misma lo dijo, que engrandecía su alma al Señor y su espíritu se regocijaba ¿en quién? En Dios su Salvador. Así que ella, la mayor bienaventuranza para María es la misma para ti y para mí. Por eso el Señor dijo, más bienaventurados, ¿quién son los que oyen la palabra, verdad? Y la creen, porque en la medida que oyes a Cristo y crees en su palabra, entonces Él te hace bienaventurado. Y aprovecho aquí para que se conecten con nosotros los días miércoles y estamos hablando sobre este tema, ¿verdad? Jesús entonces quiere que dejemos de poner nuestra atención en el bienaventurado vientre que te trajo y los senos que mamaste. Dejen de poner la atención ahí para que veas la bendición hacia la palabra. Él quiere que fijemos nuestra atención en el evangelio que vino a proclamar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios fue Emmanuel para María de una manera que nadie más había experimentado, y de esa manera ella fue bendita entre las mujeres, ¿me explico? Pero la forma más importante en que Dios habitó con María es la misma que habita en todos sus hijos, por la fe. Amén. Por eso dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, empieza a decir lo que podríamos hacer. Pero escuche esto, para que Cristo habite por la fe. María es el ejemplo de fe también. Pero esa es común a ella y a nosotros. El problema es que antes, como ahora, las personas pensaban que ser la madre de Jesús le daba algún tipo de ventaja espiritual especial. Pero Jesús muestra su gracia ahí y nos preserva también a nosotros de idolatría. Descarta básicamente la suposición y centra su atención de las cuestiones físicas, familiares, a las cuestiones espirituales y de la fe. En otra ocasión, mientras Jesús estaba hablando en una casa, dice la Escritura, me acompañan en Marcos 3, 31 al 34, y no nos hemos movido de aquel pasaje que ya leímos, ¿verdad?, sobre las bodas de Caná, la respuesta de Jesús a María, y estamos viendo las razones por las cuales. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 34. Dice así la Escritura, me acompañan hasta el 35. Ayúdeme a leer, dice así, versículo 31 al 35 de Marcos 3, juntos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Notas? Los seguidores, no la familia, tienen una relación salvadora con Jesús. Así que te pregunto, ¿tienes esa relación? ¿Tienes esa relación salvadora con Jesús a través de la fe? No pienses ni consideres que por el hecho de que tus padres o tus abuelos o tu tatarabuelo fueron cristianos allá en la época cristera y después vinieron, etcétera. Ya por ese simple hecho vas a llegar como familia allá. Cuidado. Jesús pone el énfasis en la relación espiritual y de familia espiritual.
Por eso esto es lo que vemos y observamos en el versículo 3 y 4 de Juan. ¿Me ayuda de nueva cuenta? Juan 2, 3 y 4, por favor. Esto es lo que vemos en este versículo. Dice Juan 2, 3 y 4, ayúdeme. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Madre, tu relación conmigo como madre no tiene ningún peso especial aquí. Ninguno. Eres una mujer como cualquier otra mujer delante de quien te está hablando. Mi Padre Celestial, no cualquier ser humano, determina los milagros que yo realizo. Y el camino hacia mi favor, hacia mi bendición, hacia mis dones, es la fe, no la familia. Esta es una buena noticia, mi amado hermano. Esta debería ser una buena noticia para ti y para mí, porque no importa de qué familia provengas, no importa. No importa que tus padres sean las personas más despreciables para ti, no importa. No importa que tus padres sean las personas más malvadas y pecadoras que has conocido. No importa que ellos te hayan hecho tanto daño. No importa que ellos sean tan pecadores. No importa que ellos sean los más bárbaros del mundo. No importa lo que sean ellos. No importa que tus padres sean ese tipo de personas. Eso no te impide a ti recibir el favor de Dios. Porque es la fe y no la familia la que te convierte en su bienaventurado. Amén. Amén. Así que observa lo maravilloso que es nuestro Señor, ya desde el inicio en este milagro. ¿Cierto? ¿Queremos ver su gloria? Obsérvalo. Obsérvalo a Él y ve lo que Él hace y lo que Él dice. Y Él dice, yo soy el Dios soberano, que hace su propia voluntad, que es la misma del Padre. ¿Quieres conocerme? Veme, ponte debajo, sujétate a mí y veremos su gloria. Si quieres ver la gloria, entonces en la palabra ve su obediencia al Padre. Ve su sujeción al Padre. Ve lo que Él es. Ve cómo se conforma a la voluntad del Padre. E imítalo. Ve la manera que hace Jesús en su lealtad al Padre, porque esto es lo que va a hacer. Su lealtad es con el Padre, no con su familia, no con sus hermanos, no con su madre, no con la multitud de los que quieren verlo o aquellos que intentan decirle la manera en que debería obrar. Su lealtad, su unión de voluntad está con el Padre. Así que observemos la gloria del Hijo haciendo la voluntad del que lo envió. Y nosotros hagamos también la voluntad de aquel que nos llamó. Y oremos, muéstranos tu gloria, ¿cierto? Muéstrame más la belleza, tu grandeza, tu esplendor y concédeme ser conformado a tu imagen. Permíteme mirar a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor y ser transformado de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie, hermanos.